El gobierno de la tarde. Este es un país netamente que vive por y para la política electoral. De hecho, quizás fue una de las primeras cosas que recuerdo haber opinado de política en los tiempos, aquellos tiempos de gloria de las bitácoras, los blogs. Cuando yo mismo me puse la tarea de tratar de definir el sistema político dominicano, y recuerdo que la única cosa que se me ocurrió fue decir que ya las siglas de los partidos hacía muchísimo tiempo habían mutado de nombres que explicaban ideologías, tendencias. Aquí los partidos ni revolucionan, ni liberan, ni reforman, ni modernizan, ni nada por el estilo. Son empresas electorales. Las hay grandes y pequeñas. Las hay que trabajan por la mayoría electoral y las hay que trabajan por una parcela del electorado. Muchas veces la búsqueda de esa parcela pasa por mantener el franquiciado electoral y mantener los fondos que el Estado le otorga a esos grupos, o pasa por jugar al partido aliado, a la bisagra, y sumar o ser parte de la suma final que pueda dar la victoria en primera vuelta y con eso obtener la patente de corso para ir a expoliar una oficina pública, un ministerio, una oficina descentralizada. Piense siempre alrededor de todos estos temas, y me concentro ahora en los anteriormente tratados por el doctor Andrés L. Mateo. Siempre véalo desde ese marco. Es un país eternamente en campaña. No vale que haya elecciones de medio término, como si las hayan quitado, como si las hayan unificado. Ahora que se hizo la aclaración hace un ratito con respecto a ese tema de cedular y de hacer todo esto justo cuando la oposición, y qué bien que lo denuncia, se lo encuentra muy, muy sospechoso. Mire, aquí la norma es tan blanda, es tan laxa, que incluso hasta a pocos momentos previos al ejercicio del voto y del escrutinio todavía se puede hacer duplicado de cédula. Hay una serie de elementos que todo el mundo sabe para qué se prestan. Así que nada le sorprenda. Recuerde que estamos plenamente en campaña, que hasta el último día que haya dicho el propio presidente de la República, que en teoría es ahora el mes de marzo, no se va a tener una certeza, en teoría, del principal protagonista con respecto a los fines reeleccionistas o no, aun cuando yo he dicho que soy de los que cree que se apunta en la creencia de que ya el presidente decidió no ir por 4 años más, pero no lo va a decir hasta el momento oportuno, porque tampoco va a hacer que comience todo el mundo a irse del barco, tampoco va a provocar la estampida general que todo el mundo sabe se produce alrededor de lo que los norteamericanos llaman el lame duck, el pato cojo, que es el presidente que ya no va para ninguna parte. Se queda el pobre muchas veces más solo que el llanero. Exacto. Así que es cuanto como primera reflexión a todos estos temas que están ahora mismo dentro de la palestra, y en el cual ninguno de los debates pasa una vez más, como tiende a ocurrir cada cierto tiempo, por realizaciones importantes y definitivas que le sumen algo, aunque sea un ápice de bienestar a la mayoría del pueblo dominicano. Una acotación muy breve, José Luis, en cuanto al tema de la cédula y los pasaportes. Desde semana pasada veníamos criticando y observando el asunto alrededor de lo que es la percepción del delito, la percepción del crimen, sin que sea una defensa ciega o sin aspirar ni siquiera a una defensa, ya sea de la directora de pasaporte o de Luis Abinader. La falsificación de cédula y la falsificación de pasaporte en nuestro país no es algo nuevo. Es decir, si se está dando, lo que hay que hacer es admitirlo y nada, a que se abra el proceso penal correspondiente. Pero que uno diga otra cosa y otro diga otra y las negaciones sean, bueno, eso no se está dando. Para aquí nadie es un secreto. Aquí se falsifica la moneda, se falsifican documentos, se falsifican cédulas y se falsifican pasaportes. Se falsificó hasta la firma de Dios, según Viriato. No hay que irse tan lejos, señor. Aquí se falsificó un documento oficial del Congreso en un día que aquí no se legisló. Recuérdense el fardo de documentos de los 3 brazos. Pero eso aquí no. Se habló de una falsificación de un documento que debió tener... un resultado. Andrés, eso debió tener más de 100 presos. Por lo menos. Aquí estamos hablando de un documento de índole mayor. Imagínense ustedes la cédula y un pasaporte. O sea, cuando tú ves cuál es el nivel de consecuencia que hay para las falsificaciones, primero, de documentos de alta envergadura, y segundo, documentos oficiales de identidad, que son pasaportes, cédula, carnet, etcétera. Se supone que la sanción debería ser severa. Ahora, yo me inscribo en lo que decía Andrés hace un rato.
aquí las mismas autoridades de una posición y de la otra se contradicen, ni siquiera se ponen de acuerdo para decir exactamente lo mismo. Y aunque eso pudiera ser un ejercicio de, digamos que de independencia, porque también si se pusieran de acuerdo todo el tiempo para decir exactamente lo mismo, pues uno diría que algo ocultan. Suspicacia, Sí, claro. es suspicaz, también estaría malo. Pero no es solamente en este caso, son muchos los casos en los que un funcionario dice una cosa y el otro dice exactamente lo contrario. Lo que yo sí creo que antes que querer enmendarle la plana a alguien que hace una denuncia como esta, sea quien sea, del partido que sea o si fuera o no de un partido, es quizás un reto para las autoridades recibir la denuncia y darle una respuesta, porque al fin y al cabo, ¿cuál es la necesidad? Que no se haga, que aparezcan los pasaportes, que aparezcan los documentos y que no se logre con ello darle una identidad legítimamente falsa, porque estamos hablando de un documento que es original del Estado, pero que lo que se va a plasmar en él tal vez no sea verídico, pero darle un documento de esa categoría a una persona que vendría a hacer daño al país probablemente. Claro, y además con esa negación total de una denuncia, con tipos penales que son tan comunes, porque óyeme, la falsificación de una cédula, que una persona tenga 2 cédulas, la usurpación de identidad, aquí no son cosas nuevas. No. O sea, eso no, Pero les eso no es una estoy sorpresa para diciendo nadie. que aquí se falsificó una certificación de la Secretaría General del Congreso. Oigan eso. Se dijo, inclusive con fecha, hora, documentaciones, supuestos testimonios, hasta disidencia de una legislatura en un día que aquí no se legisló. Señores, esas son palabras mayores. Ahí debió aparecer hasta el gato de Tobita, ahí debería estar preso todo el mundo y no pasó nada. Ahí no pasó nada. ¿Qué ha pasado con el caso de los 3 brazos? Díganme. Todo el mundo feliz disfrutándose lo que se cogió en su casa. Y después de ahí, ¿qué pasa? Aquí se apuesta a que un caso tumba el otro, aquí un escándalo tumba al otro, y a que tú no hagas una recriminación muy grande ni le digas la verdad a un ladrón, que usted es ladrón, para que tú no tengas consecuencias. Entonces díganme si así se administra un país. Porque aquí hay gente que no aguanta crítica, aquí hay funcionarios que no aguantan crítica y que de una vez quieren venir a ejercer su fuerza, de la manera que sea, pero ejercerla. Y que sea el periodista el que pague la cuava. Entonces, dígame si en un país como ese se puede hablar de procesos transparentes, ni la famosa frase que usamos a veces del debido proceso, cuando tú sabes que aquí no hay debido proceso, nada, para los pobres, para los fuñíos, para el que no tiene un apellido, el que no ha pasado por una función pública, o el que no comete un acto de indelicadeza tan grande, pero tan grande, que resulta ser deshonroso, pundoroso, ahí sí, como está el que era embajador de la zona fronteriza, ese sí, porque ese le pasó la mano a la hija, barbarazo, abusador. Eso, como son actos que le dan en el pudor a la sociedad, a eso sí lo tiran para adelante, y porque se sabía de antemano. Pero esto que se roban los cheles, que beben en la oficina, que compran cosas caras, que sacan títulos, que falsifican documentos, no, a eso no se le puede decir nada. Diga usted, Andrés, si no es así. Bueno, así es. Lo que ocurre es que vivimos en un país muy particular en términos de lo que ha sido la tradición autoritaria. Aquí la gente ve como natural todo lo que en otros países encarna una negación de los bienes públicos, de la sustracción de los fondos públicos del erario. La gente lo ve como natural. Y alguien que pase por un ministerio y no salga multimillonario le dicen pendejo. Porque esa es la realidad en la que vivimos en la sociedad dominicana. 174 años de vida republicana y no hay un interregno, ni siquiera de 25 años de verdaderas libertades democráticas. Hemos tenido una tradición autoritaria en la que 6 o 7 gobernantes resumen las 2/3 partes de la historia republicana de este país. Por lo tanto, la gente se habitúa a ver natural los estropicios que los funcionarios hacen sobre los fondos públicos, el desastre que significan las decisiones administrativas, el concepto de la prioridad. ¿Cuál es la prioridad, por ejemplo, de construir 5 helipuertos
para 12 o 13 gente que tiene helicópteros. Dice Salen que como a un se necesita helipuerto vivir en por un cada maldito uno. país de loco, un maldito país de loco para tú decir que va a construir 4 helipuertos en una capital, por ejemplo, que tiene 6 o 7 helicópteros. Y tú dices, bueno, pero Andrés, es que somos salen a un helipuerto cada uno. por cabeza. por cabeza. Y entonces uno dice, pero ¿en qué país vivimos? Es absurdo. Por lo tanto, no admiten el cuestionamiento. No se sitúan sobre lo que se supone que sea la racionalidad de los actos públicos, porque usted no maneja dinero suyo. Ese dinero no es suyo. La gente tiene que aprender que el presidente de la República no tiene autoridad sobre el dinero público. Él puede ejecutar una estructura presupuestaria acordada sobre el marco de la ley, pero el presidente no es el dueño del dinero de la sociedad dominicana en su conjunto. No. En muchísimos otros países los presidentes caen presos. Pero es que aquí hay una concepción patrimonial del Estado que viene desde la historia. Aquí todos han querido seguirle los pasos a Trujillo, cercar un pedazo de tierra a los 48,000 kilómetros cuadrados. Por cierto, no quieren cercar ni un chinchín menos de ahí. Y todo lo que hay dentro de esa finquita que tiene esa extensión territorial es de ellos. Pero no saben en realidad cuál es el referente institucional en que ellos se basan. Es la tradición autoritaria. Yo soy el jefe, la arbitrariedad, la simple arbitrariedad. Y luego, bueno, pues se convierten los hechos en caso de estados y no pasa nada. A menos que sean un escándalo muy grande y dependiendo, porque si es un escándalo que solamente haya que tirar al agua a uno, puede ser que pase algo. Ahora, si es como Odebrecht, donde habría que volarle a la cabeza a todos, entonces ahí no tenemos que poner de acuerdo porque no se puede caer el Estado. Ahí tenemos que hacer un cuento que se lo crea todo el mundo, en el que participen mucho y en el que salgamos menos lesionados o en el que los lesionados sean pocos. Hoy hablaba Víctor, la defensa de Víctor Díaz Rúa, que por cierto inició este martes, respecto de cómo se dieron las cosas en todos los contratos que él hizo. Él tiene ahí una historia boba que le tocará al juez decidir si es cierta o si no lo es, de que su fortuna ascendía a cerca de 2,000 millones de pesos cuando él entró al gobierno. Que se lo crea. Y de hecho dice él, así de una manera descarada, que a él lo buscaron por eso, porque él era un buen recaudador, como porque él soltaba y era un hombre bueno financieramente. Y que entonces todas esas obras, las adendas la hicieron otra persona, menos una, que sí se le adjudicó a Norberto Odebrecht. Dice la defensa de Díaz Rúa, además, cuyas administraciones se adjudicaron 12 de las 17 obras construidas por Odebrecht, que por qué se imputa soborno por los contratos y adendas a los proyectos si solo a tanta gente, y solamente él fue procesado. Lo mismo, es el mismo argumento que presentó Andrés Bautista, el mismo argumento que presentó Temo antes de que lo sacaran y el mismo argumento que probablemente van a presentar todos, porque ellos entienden en su íntima convicción que el problema aquí no es que lo pongan a ellos de manera unitaria, es que ahí se festinó con el dinero de la gente, lo hizo mucho, lo hicieron un grupo y los que festinaron la mayoría de contratos no están ahí. En esa parte, ¿tienen razón? Claro que la tienen, pero eso no significa que ninguno de los que están ahí tengan que eximirse de demostrar su inocencia. Y con esto no digo que sean culpables, porque ciertamente todavía no lo son. Eso tiene que decidirlo el juez en un juicio de fondo y ojalá que llegue a esa etapa para que entonces nosotros podamos saber de ese grupito que está ahí, quién robó y quién no robó. Y de los otros que no sabemos los nombres, sabemos cuántos se cogieron según las delaciones premiadas, sabemos cuánto contrato aprobó cada uno o participó en la aprobación de cada uno, a esos no podemos decirle ladrones porque hasta preso nos meten. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:29. Hoy también se da de manera paralela el concierto de Cúcuta en la frontera con Colombia. Sí, ese que ha sido convocado por el presidente autoproclamado Guaidó, que tiene el apoyo de la comunidad internacional. Ahí vi hasta el secretario general de la OEA y varios artistas internacionales, hasta nuestro Juan Luis Guerra nos dicen que va a cantar ahí, entre muchos otros grandes. También
De manera simultánea se da el concierto de Maduro, que fue convocado también para los mismos días, De las ese no se mismas sabe horas. quiénes participan. No se le está dando mucha y cobertura que A lo mejor canta internacional. Maduro cuando viene a ver. Bueno, no te creas que sería un buen espectáculo. Él canta, baila y se de patilla. No, y él tenía una presencia muy activa bailando salsa. Pero de verdad no se haciendo sabe cuáles son deporte los y eso. artistas. Tiene que haber. Los primeros que se publicaron lo negaron todos. O sea que habría que ver qué ocurrió y si va a haber concierto. Lo último que había hasta hace un ratito era un diputado del PSV con un rifle AK-47 dando un discurso arriba de una tarima. Me imagino que debe ser bastante divertido. Pero bueno, ya hubo víctimas hoy del intento de hacer arreciar la entrada de ayuda. Hay una de esas tribus indígenas, porque es bueno que la gente sepa que Venezuela es un país enorme, que tiene, como todo país, tiene sus contrastes. La Venezuela que uno conoció por la televisión, por las novelas, los programas, es la Venezuela costera, la Venezuela costa norte. Venezuela es de los países grandes de América Latina el que tiene más alto índice de población urbana, muy por encima del 70 y pico, bordeando el 80% hace años. Para que tengan una idea, creo que el único país de América Latina que tenía, fuera de las islas del Caribe insular, un más alto porcentaje de vida urbana era Puerto Rico, y usted no podrá comparar jamás un país de 8.000 kilómetros con uno de casi 1.000.000, como es el caso de Venezuela. Eso dice mucho de cómo el resto de ese enorme país, le hace su extensión sur, esa que entra hacia la zona amazónica, Río Caroní, esa que colinda con la parte septentrional de los Andes, esa que conecta con la Guyana, un nombre histórico, en tanto hay no 3 Guyanas como todo el mundo piensa, sino las famosas 5 Guyanas. La Guyana venezolana, que es el Esequibo, la Guyana británica, la francesa, la holandesa y la Guyana brasileña. Es un nombre común que significa abundancia de agua, me parece, en toda esa zona. Es un país, por lo tanto, muy diverso, que dentro de su diversidad se extiende incluso al tema demográfico. Venezuela tiene, así usted quizás no lo haya notado, producto del intercambio que tenemos más que nada con la población de esa zona norte, tiene todavía tribus indígenas que viven de una manera muy cercana, digamos, a lo que son sus tradiciones, que conservan todavía incluso aspectos de sus idiomas, de sus lenguas originarias, y eso yo pienso que perfectamente se le podría reconocer como un mérito a algunos gobiernos venezolanos, incluido la obra de Hugo Chávez, que todo el mundo sabrá, somos críticos fundamentales, pero eso no tiene por qué necesariamente ser malo. Hasta un reloj dañado acierta 2 veces al día. Fue haberle reconocido espacios, entre otras cosas, a esos grupos humanos, haberlos hecho más visibles que como estaban antes. Bueno, hoy, justo dentro de esas contradicciones de ese gobierno, de ese régimen, se contabilizan 2 muertes dentro de uno de esos grupos indígenas que aparentemente había decidido cooperar de manera voluntaria con la llegada de esa enorme cantidad de ayuda, comida, medicinas, más que nada enlatados y alimentos no perecederos, que está llegando a través de diversas zonas fronterizas. ¿En cuál zona ocurrió esto? Específicamente en la enorme zona fronteriza venezolana-brasileña, que es una frontera en cuanto a extensión increíblemente grande, puesto que el dibujo de Venezuela en el mapa parecería enclavarse, sobre todo el estado Bolívar, parecería Bolívar y el estado Amazonas enclavarse dentro del territorio brasileño. Dicho sea de paso, un paréntesis histórico, originalmente, posterior a las fechas de independencia, ¿saben hasta dónde le correspondía a Venezuela? Viene la primera negociación fronteriza, La Guyana, todo. hasta el río Amazonas. Sí, toda Venezuela es uno de los países que más territorio perdió en negociaciones fronterizas, en conflictos, en arbitrios internacionales, y por muchísimas razones que no vienen al caso ahora, su frontera pues retrocedió bastante en esos años, y como quiera, como sea, sostenemos, mantiene una enorme presencia de tribus indígenas, de grupos indígenas. Y Brasil también. Lo de Brasil ni hablar. Brasil tiene Brasil es tribus uno que de se los dicen países del mundo que conserva más regiones después de los países africanos. sin que las mismas hayan sido tocadas Sí. por, digamos, la occidentalización de Déjame los espacios. decirte que algunos de ellos sí han tocado la digitalización. En Brasil hay tribus que inclusive, estando yo allá en una ocasión, hicieron una huelga porque querían internet. Sí. En taparrabo, oigan, en taparrabo y en chancleta, y salieron de su zona a hacer una huelga porque ellos querían tener adentro de la selva internet. Como tiende a ocurrir mucho en los países de nuestra América Latina, insistimos, se da una enorme un desbalance demográfico. Brasil, por ejemplo,
tiene sus ciudades más pobladas en la costa sur. Toda esa región sur, donde Sao Paulo, Río de Janeiro, entre otras ciudades, enormes megalópolis. Por ejemplo, Florianópolis, que es la ciudad más desarrollada, de mejor calidad de vida de Brasil, está en el sur, justo en esa zona. Ahora, usted toma el norte, norte-centro, y te vas a encontrar que un país de 8,5 millones de kilómetros solo tiene en la región amazónica una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que es Manaus. Fuera de Manaus no hay ninguna otra ciudad en esas enormes extensiones. Por eso Brasilia, como proyecto capital, aquel trabajo de Oscar Niemeyer y de otros importantes arquitectos, ingenieros, políticos brasileños, la idea de desarrollar el interior de su país, proyectan esa capital, hasta cierto punto ha tenido un desarrollo importante, está allá el Palacio Planalto, que es de donde se gobierna en Brasil, pero fuera de ahí no necesariamente se han creado las fuentes de riqueza hacia lo interno. Y la misma ciudad de Brasilia, que es la capital diseñada, exacto. Que construyó Oscar Niemeyer. Y que hay que destacar que ha sido en los últimos años, en las últimas 2 décadas, cuando por fin la región norte, porque en Brasil es al revés, el norte es pobre, es atrasado, es el norte que produce los grandes efectos demográficos hacia el sur en búsqueda de trabajo y riquezas, pero en los últimos años ciudades como Recife, por ejemplo, otras ciudades han estado encontrando diversas formas de producir riqueza y de también ir progresando. Si usted va país por país en nuestra América Latina, va a encontrar que esto se repite, cuando no alrededor de la gran capital, que es lo más normal, lo más común, es el caso nuestro esencialmente, 3,5 millones de habitantes del Gran Santo Domingo, que es un monstruo demográfico que ya hace rato convirtió, por ejemplo, a San Cristóbal en una ciudad dormitorio, que ya su separación, por ejemplo, con la zona de Jaina no existe, está totalmente fusionado, que ya su inclinación hacia su crecimiento, hacia la zona de Boca Chica también ha hecho casi de manera continua el crecimiento en materia de soluciones habitacionales, no necesariamente diseñadas ni planificadas por los gobiernos municipales, pues le hace crecer. Eso ocurre en mayor o menor medida también con nuestros países. Volviendo al caso venezolano, volviendo específicamente a la situación en Venezuela, todo el mundo ya conoce algunas informaciones donde ex jefes de seguridad, importantes individuos de lo que era el aparato de agregados militares en el exterior, entre otros casos, otros ejemplos, han decidido poco a poco ir haciendo declaraciones, dando su apoyo a Guaidó. Ese proceso es muy gradual, es muy lento, yo por eso no me animaba y ni lo hago todavía, como mucha gente entusiasmarse a señalar un final en 6 días, 7, un mes, ni nada por el estilo. Este es un proceso que va a mantener un estándar gradual hasta, y ahí es donde sí podrían llegar los famosos cambios rápidos que mucha gente entiende que son necesarios, hasta que se logre quebrar lo que hasta ahora ha sido un importante silencio de comandantes militares en relación a su obediencia hacia el mandato de Nicolás Maduro y de su principal jefe militar, Padrino López. Mientras esto se sostenga, todos los demás procesos van a ser graduales, va a haber marchas, va a haber conciertos, habrá herramientas de presión directas e indirectas, todo mientras se bordee 2 situaciones. La de la intervención militar extranjera, que es la que la inmensa mayoría no queremos bajo ningún contexto, por el costo en sangre que tiene necesariamente que se presente esa opción. Y la segunda, que es la posibilidad del golpe interno, que tiene que darse siempre y cuando se cuente con un quiebre en el aspecto militar. No hay posibilidad de golpe de Estado sin el uso de la fuerza. Yo por eso siempre dije, y me gustaría incluso saber si han sido coherentes otras personas que hablaron del tema Brasil en su momento, por eso no hay golpes sin ruido de sables. Por más que se le quiera llamar a destituciones presidenciales interesadas, a presiones que se ejercieron en algún momento dado sobre presidentes de América Latina, un golpe se da cuando, entre otras cosas, además del uso presente de la fuerza, se inhabilita políticamente a quien estaba en el poder. A Zelaya, sí, a ese se le dio un golpe. Ese se le llevó preso de su casa a un aeropuerto de manera ilegal. Y se desconoció lo que él se había ganado en las urnas. Y se le colocó en un avión y se le mandó al exilio de una forma ilegal a todas luces. Y de ahí surgió un gobierno que todavía hasta el día de hoy nadie debe darle ningún tipo de reconocimiento, que fue el de Porfirio Lobo. Por eso siempre es importante hacer esa separación. No es lo mismo cuando alguien es destituido y conserva derechos políticos, incluso vuelven a ser candidatos. Ahí hablar de golpe, como yo siempre he insistido, se convierte en una especie de apelación más emocional que verdaderamente política, que con un significado real. Así que es la evolución por el momento de esta grave situación de crisis en Venezuela, de la cual, insistimos,
a la espera de ver estos acontecimientos que son muy importantes, no dejan de ser parte del compás de espera gradual hasta que llegue algún evento crítico que ojalá siempre vamos a insistir. Pero aquí este fin frente a de la semana va a ser psicológica. decisivo. En el Este día de fin de mañana, semana va a ser importante entrada cuando de la empiece, ayuda. cuando mañana sábado empiece a llegar la ayuda humanitaria, que es la razón principal a llegar a por Venezuela, la porque que ya está en Eso está Guaidó, ahí, eso está ahí en por la que Venezuela. Guaidó y todos los miembros de los asambleístas están en la frontera. La razón principal por la que muchos representantes internacionales, militares estadounidenses y de otros países, líderes políticos están también en esa frontera con Colombia. Eso es lo que pasa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:45. Don Andrés L. Mateo tiene un programa paralelo aquí. En la pausa, múltiples informaciones, las redes de Venezuela ardiendo por todo lo que está sucediendo ahí. José Luis, de lo que hablabas hace un momento respecto de la situación que se dio en la frontera, van 2 muertos y 17 heridos aproximadamente. Además de que hay situaciones que son un poquito... Bueno, sería muy graciosa si no fuera porque estuviera la vida de gente involucrada. María Gabriela Chávez coloca en un tuit una cita de Augusto César Sandino, la cita de que la soberanía no se discute, sino que se defiende con las ¿Qué armas hace en la ella en Nueva York con con las armas en la 700 mano. millones en un banco? Yo me pregunto si eso va a incluir, si la señora María Gabriela Chávez La hija de Chávez. va a defender la soberanía, no sé si con armas en la mano, Sí. desde los Estados Unidos, donde está bastante cómoda hace años viviendo. Le publicaron una copia del comprobante de un retiro. Retiró solo $200 de su banco. El retiro dice que en la cuenta hay 736 millones de pesos. Bueno, eso Unos puede- periodistas la encontraron inclusive No todo el mundo puede tener con 3 700 y pico familiares. millones de pesos Dice María de Gabriela dólares Chávez, en los Estados Unidos sin que por eso se la el sistema congelaron la financiero cuenta. lo rastre. por eso le eso- congelaron la cuenta. Eso puede ser propaganda. Pues en el Central Park estaban María Gabriela Chávez, 2 de PDVSA y con sus respectivas parejas, y unos venezolanos que también estaban ahí. Comenzaron a decirle exactamente, entre todo lo que le dijeron, José Luis, eso, que si cuando haya que ir a defender a Venezuela, ella lo iba a defender desde ahí, desde el Central Park, gastando dinero que no era de ella, o si ella iba a ir a Venezuela a tomar las armas para por lo menos luchar por el ideal de Hugo Chávez. Bueno, ahorita hicimos nosotros una comparación respecto de qué estaba pasando con los funcionarios cuando hay denuncias que no tienen, digamos, la misma sintonía. Hablamos de los de pasaporte y lo del encendido de las plantas de Punta Catalina, que mientras Bichara dice que es una prueba, el señor ministro dijo que se encendía en forma definitiva y que iba de manera gradual a incorporar la energía producida Alguien no está al coordinado. sistema. Alguien no está coordinado. Pero quiero ahora dar otra demostración de lo que pasa en un país como este. El problema de las leyes. Miren, ahora los empresarios se oponen a la nueva ley la nueva ley de alquileres, que es una ley que tiene más de 30 y pico de años discutiéndose y que tiene muchísimos intereses, pero muchísimos intereses creados. Pues ahora los empresarios se oponen a cumplirla y dicen toda una serie de señalamientos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ley que obliga a las aseguradoras a pasar los asegurados del gobierno al seguro del Estado, a SENASA? ¿Qué pasa con esa ley? No se ha aplicado, las autoridades que tienen la obligatoriedad de hacerla cumplir no lo han hecho, etcétera, etcétera. La ley de partidos. ¿Qué ha pasado con la ley de partidos? Que uno ve al presidente de la Junta Central Electoral afanoso por incumplirla, porque la ley establece que son los partidos los que deben pagar las primarias y lo establece claramente. Pero el afán del presidente de la Junta Central Electoral está muy alejado de lo que el espíritu de las leyes establece. Y ahora esta ley de depósitos bancarios en el Banco Agrícola, que además era una ley viejísima. Yo recuerdo cuando yo era niño, porque yo tuve una tía que tenía muchas casas y que los inquilinos que no le pagaban a tiempo, qué sé yo, iban y depositaban en el Banco Agrícola
Cuando no se los, querían mudar. los Los dineros. depósitos. Pero ahora también se oponen a estas leyes. O sea que aquí las leyes pasan. Esa es una ley que fue aparentemente consensuada. ¿Cuántos años más o menos tiene esa ley en discusión? Desde el 70, desde la Hoy, década del 70. calcula, pues me quedé muy corto. Sí. Desde la década del 70, porque el gran problema siempre fue... Primero, no se explica por qué el Banco Agrícola debe de manejar fondos del sector inmobiliario o del sector de vivienda. Ese es uno de los primeros problemas que tiene la ley. Otro de los problemas que tiene la ley, o otro de los problemas que tiene realmente la dinámica con los contratos de alquiler, es que el contrato hay que registrarlo en el Banco Agrícola y no sabemos por qué. Porque el Banco Agrícola, en principio, no tiene que ver nada con la falta de vivienda que nosotros podamos tener. La ley sí prevé algunas... Mira, la ley lo que sí contiene son algunas previsiones para facilitar la recaudación. Por ejemplo, la eliminación de los 3 depósitos. Por ejemplo, creo que nada más se puede ahora, Uno, según porque la la ley, ley dice que uno. un solo depósito. Ok. Eso es en principio una ventaja. También contiene ciertas prohibiciones acerca de discriminación, es decir, que no se puede hacer reserva en cuanto a la etnia, el sexo, Etnia, el color. sexo, Pero eso y yo respeto lo que hayan hecho los legisladores, pero eso se sobreentiende por la Constitución de la República Dominicana, que establece que no se puede discriminar a nadie en razón de su creencia religiosa, en razón de su color de piel, en razón de su sexo. ¿Qué busca la nueva ley? Aumentar la recaudación. Por lo que pude ver en la prensa, porque hay un problema y es que las leyes se aprueban, pero usted va y la busca a la página, ya sea de la Cámara Alta o la Cámara Baja, la prensa lo publica, que eso pasó también con la ley de partidos, y no se encuentran disponibles. Bueno. Al menos no de inmediato. Pasó con la ley electoral también, que no estaba disponible el mismo día, pero luego la presidencia siempre la cuelga, luego de que el presidente la promulga. Eso es muy El efectivo. Congreso es quien debe de colgarla cuando se está en discusión, independientemente de que no se haya aprobado, pero también la coloca en su página luego de que sea aprobado o rechazado. Pero ciertamente la ley de partidos la pusieron tarde, tuvimos que conseguirla a través de los partidos políticos, lo mismo que con la ley electoral, a través de las ONG, porque la colgaron también el mismo día que el presidente la promulgó. Pero tú has dicho algo muy interesante, y es que las últimas leyes que se han aprobado, exceptuando la de partidos y la ley electoral, todas han tenido que ver con recaudación. No solo las leyes, sino también las disposiciones que se han hecho. Entiéndanse aduanas, impuestos internos, todo lo que se ha emanado prácticamente del Congreso en las últimas 4 o 5 leyes que se han aprobado, que por cierto, si nosotros calculamos cuántas leyes se emiten desde el Congreso por año versus el presupuesto que nos cueste ese Congreso, cada ley nos sale muy cara. Dios mío, sale en algo que no se puede ni siquiera calcular. Cada ley saldría muy cara. Las que perimen, las que se dejan guardadas aún después de perimir, las que no se reintroducen, las que no se discuten, las que no se ponen en agenda, todas esas que aún están ahí en la nariz de todo el mundo también tienen un costo. Pero la discusión, a mi modo de ver, tiene un aspecto todavía mucho más fundamental. Y es el hecho de por qué se emiten leyes que luego no se van a cumplir. Y los organismos que tienen la misión de cumplirla, se hacen los chivolocos y la ignoran. Porque, por ejemplo, la CISARRIL ha declarado que ha entrado en un proceso de negociación con las ARS privadas para hacer cumplir la ley que pasa a los asegurados que corresponden con la estructura pública del Estado, pasarlo a SENASA, que es la aseguradora del Estado. Yo me imagino que ahí incluirán a los diputados y senadores que tienen un régimen previsional particular y que ellos nos enchuflaron la ley, pero ellos crearon su propio sistema previsional, el suyo, como otras instituciones privilegiadas. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué hace CISARRIL discutiendo con esas instituciones de la seguridad, con esa esa ARS, cuando la ley ya es una ley o no es una ley? Es una ley, háganla cumplir. La ley de partidos no dice que las primarias tienen que ser pagadas por los fondos que el Estado les da a los partidos que eligieron las primarias abiertas. Bueno, yo que la paguen.
Mire, porque la ley lo dice. el gran problema del artículo 47 de la ley de partido, en adición a lo que dice el artículo 62 de la misma ley, es que en el artículo 47 se pretende hacer una separación entre lo que va a pagar la Junta y lo que va a pagar el Estado, que es, en mi opinión, el primer punto de observación, por algo muy sencillo. Los fondos de la Junta Central Electoral y los fondos del Estado Dominicano vienen de los contribuyentes. O sea, Naturalmente. la expresión expresa de que los partidos tienen que pagar su primaria, a los legisladores parece que se le olvidó. Cuando uno trae eso al artículo 62 que dice, los partidos que decidan celebrar primarias, de lo que le toca ese año, el 40% se destinará a eso. El problema ahora viene en acomodar de que ese 40% supuestamente no da. Yo opino totalmente igual que usted. Bueno, si ya la ley le dice que hay un 40% Claro. que la Junta le va a dar para que usted lo destine a su primaria, ajústese a este presupuesto. De lo contrario, lo tiene que asumir el partido. Pero otro punto de solución a ese problema de las primarias es el siguiente. Señora, hay otros métodos para escoger los candidatos. Si la primaria sale muy cara, que se utilicen cualquiera de los otros 3 métodos que propone la misma ley de partido. La encuesta, por ejemplo. ¿Cuál otro método? La ley de partido contiene, supuestamente no, con mucha seguridad, pero ahora no recuerdo el artículo. Me parece que es el artículo que va después del 40, creo que el 48 o 49. Perdón, no, en los artículos antecedentes, 45 46. Encuestas, asambleas cerradas, que la dirigencia del partido pueda escogerlo, porque el gran problema que trae ese derecho de autodeterminación que supuestamente tienen los partidos para escoger a sus candidatos es que si yo como partido elijo las primarias, la gran pregunta que es subyacente es ¿por qué me la tiene que pagar el Estado? Cuando ya hay un artículo que te dice, mira, el Estado, del 100% que te va a dar el Estado, la Junta te va a retener un 40% para que aquellos partidos que decidan celebrar sus primarias lo cojan de este 40 y se celebren entre la fecha, si no mal no me equivoco también, entre el 6 de octubre y 6 de noviembre. Pero lo que yo sigo insistiendo, cuando se supone que una ley, por lo menos la ley de partido, tenía más de 16 años en un proceso de discusión. Y la electoral. La ley electoral 20 y pico. 2 décadas. O sea, es una situación en la que todos estos factores pudieron haber sido aclarados, previstos, porque tiempo hubo para reflexionar. Mi punto de partida era diferente. ¿Por qué tenemos una ley que obliga a la CISALRIL a pasar a los empleados públicos al sistema de SENASA y no la quieren cumplir? No se cumple. Y esta gente que deben hacerla cumplir van a negociar. ¿Por qué hay una ley de partidos que dice que los partidos deben pagar las primarias y este hombre va a discutir y analizar la posibilidad de no pagarla, porque los partidos no paguen la primaria, escojan otro método, hagan lo que les dé la gana, pero las primarias están establecidas así en las leyes? ¿Por qué, si ahora hay una ley de inquilinato que además es viejísima de discusión? Yo creo que desde que yo era niño oigo discutir sobre eso. Bueno, pues ahora resulta que no la quieren cumplir los empresarios que se oponen a la misma. Bueno, no hagamos leyes y que este país sea un chivo loco. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 4 en punto. Se reportan nuevas protestas en Haití con funeral de 2 víctimas de los disturbios. Las manifestaciones de este mes en Haití, registradas desde el viernes, han dejado 2 muertos y estas manifestaciones han reiniciado con el funeral de 2 de las víctimas de las cruzadas violentas de este mes en Haití. Se registraron hoy nuevas manifestaciones en reclamo de la dimisión del presidente del país, Jovenel Moïse. Las víctimas, cuyos cadáveres fueron velados en una iglesia del sector capitalino de Bel Air, un feudo de partidarios del expresidente Jean Bertrand Aristide, derrocado en una revuelta armada en el 2004. Durante uno de los servicios religiosos, donde los féretros fueron cubiertos con la bandera haitiana, se entonaron cánticos a favor de Aristide.
Las víctimas fallecieron, según se han informado, en el mismo funeral el 13 de febrero durante la masiva y violenta protesta en la capital en el marco de las manifestaciones que se llevaron a cabo entre el 7 y el 14 de este mes y que fueron retomadas hoy viernes. Ya aparentemente a partir de hoy comenzamos a hablar de nuevos capítulos de las protestas en Haití, mientras las autoridades dominicanas dicen que no hay que temer y que la frontera está muy bien resguardada. Iniciamos con los comentarios y el primero es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Quiero hoy hablar de un artículo de Pedro Silverio Álvarez, un economista muy sereno, una persona de muy buena formación que tuvo una posición muy alta en el Banco Central de la República Dominicana durante mucho tiempo. Su trabajo se trata sobre el impuesto a los celulares, las bancas de apuestas y lo que todos hemos denunciado muchas veces en este país, la precariedad institucional en la cual vivimos. Él destaca algo que yo he destacado en alguna de las comparecencias aquí en el gobierno de la tarde, en el caso del impuesto a los celulares. Y por supuesto, en lo que respecta al caso de las bancas de apuestas, que sin ninguna duda es probablemente el paso de mayor irresponsabilidad institucional que tiene la voracidad fiscal en la República Dominicana. Y hay que comenzar diciendo lo que cualquier simple observador de la realidad económica y social dominicana puede contactar, y es que el gobierno ha intensificado la búsqueda de recursos para poder financiar las actividades políticas, los compromisos que todo gobierno tiene como administrador del aparato del Estado, simple y llanamente por el hecho de que no pudo negociar una reforma fiscal, dado el dispendio colosal, la enorme irresponsabilidad respecto de la carga contributiva que tienen ya de por sí los dominicanos en muchísimas esferas de la vida social y personal, y la no idoneidad del gasto público. Es decir, vivimos en una sociedad en donde el gasto público es medalaganario, en donde el gasto público es a voluntad de los funcionarios, una sociedad en la cual, en el orden en el cual la razón indica que deben ser invertidos los fondos que la nación acumula a partir de la recaudación de sus impuestos, ese es un orden absolutamente personalizado, antojadizo y medalaganario por parte de quienes administran la cosa pública en la República Dominicana. De manera que lo que el gobierno ha hecho ha sido tratar de buscar por cualquier vía fondos para poder financiar sus actividades, y en consecuencia ha ido a castigar a actividades de la vida económica y social del país que están ya sobrecargadas de impuestos, como es el caso de los impuestos a los celulares, o como es el caso de las bancas de apuestas y la precariedad institucional que implica legitimar lo que el director de la Lotería Nacional ha hecho durante muchísimos años, que ha sido vender bancas como le ha dado la gana, porque lo han denunciado. Aquí lo tengo contado, lo traje contado para que no se me olvidara. Lo han denunciado 19 veces las asociaciones de banca en el país, y 2 diputados hicieron en el hemiciclo señalamientos específicos respecto de la venta de bancas irregulares, que son infinitamente mayores. Hay como 33,000 bancas o 30,000 bancas legítimas, pero tenemos más de 80 y pico de miles de bancas operándose en este país. Y ahora, mediante esta búsqueda desastrosa de fondos públicos que requiere el gobierno, van a legitimar las bancas.
Sinceramente, el gobierno ha estado recurriendo a diversos mecanismos administrativos para incrementar las recaudaciones, aún dentro de un marco institucional, como señala Pedro Silverio, que puede ser muy cuestionado. Ha sido, por ejemplo, extraordinariamente criticada la decisión de la Dirección de Aduana de incrementar el arancel a los teléfonos móviles desde un 3% hasta un 8%, aunque originalmente ellos plantearon llevar el arancel hasta el 20% frente a las protestas, los señalamientos. Abusivamente lo dejaron entre, primero un 8%, que era lo que proponía, de un 3%, lo llevaron a un 8%, aunque el objetivo era subirlo en un 20%. Una gran parte de lo que la gente cuestionaba respecto de este aumento era que el sector de las telecomunicaciones ya estaba harto gravado y que con esta carga simplemente parecía contraproducente e incluso impolítica, porque uno se pregunta cómo es posible que este señor de aduana plantee un aumento a la importación de celulares, habiendo ya toda una carga impositiva por el uso de ellos en los medios de comunicación. Pero todavía peor, en un momento en que el gobierno promueve dentro de sus planes lo que ellos llaman muy pomposamente, y alrededor de los cuales se han gastado millones y millones en propaganda, una república digital. ¿O acaso el acceso a un teléfono no es parte de esa república digital? Porque hoy día el celular no es solo para la comunicación simple, permite la búsqueda de datos, permite la comunicación a partir de estrategias comerciales, de negocio, permite tener una estructura de proceso de enseñanza-aprendizaje que se puede facilitar por la vía de la posesión del instrumento electrónico que es el celular. Hay una enorme diversidad de factores y de actos sociales que se realizan hoy día a través del celular, que dicho sea de paso, como todos sabemos, su uso ya está enormemente gravado. La reflexión del director general de aduanas respecto de esto de los celulares la rebate muy profundamente Pedro Silverio en su trabajo y dice que cuando se aprobó la ley 146 hace ya 18 años, en su anexo no había una partida arancelaria que gravara a los celulares, probablemente porque todavía el consumo de celulares no llamaba tanto la atención. Y este fue el argumento del director de aduana. Entonces dice que en cuestión de unos pocos años se verificó un boom en el consumo de la telefonía móvil y esto obviamente despertó el interés recaudatorio. Y dice lo que también se ha señalado profundamente. De esta manera, por decisión de la Secretaría de Finanzas, a solicitud de la Dirección General de Aduana, los celulares fueron incluidos en el 2007 en una nueva subpartida y se le asignó una tasa arancelaria de 20%, aunque al final la Dirección General de Aduana decidió aplicar una tasa del 3%, dado que la subpartida que más se parecía a la de los celulares pagaba ese 3%. Yo quiero señalar que esto solo sería suficiente para que el director general de aduana desestimara el aumento de la carga impositiva a los celulares. Primero porque se le cae el argumento que estaba contenido en la ley 146.00. Y segundo, porque es contradictorio con la política del gobierno respecto de la República Digital, de desparramar sobre el país una revolución tecnológica, de afianzar las posibilidades que tienen el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la comunicación en sentido general, el uso de un celular. Pero con la telefonía móvil también se modificó una partida arancelaria
que está por encima de la ley. Y dentro de esa partida se incluyó una subpartida para los celulares. La decisión de la Dirección General de Aduana de grabar los celulares está fundamentada en lo que llama Pedro Silverio una institucionalidad precaria y en lo que muchas veces nosotros hemos denominado como esa voracidad fiscal que tiene el gobierno frente a la caída estrepitosa del pacto fiscal, que no importa llevarse las leyes institucionales por delante. Y viene entonces el caso de las bancas. Lo de las bancas de apuestas es sencillamente criminal. La proliferación descontrolada de las bancas de apuestas y el interés del gobierno de profundizar esa expansión de las bancas son muestra de los niveles de subdesarrollo de nuestra capacidad y de la incapacidad del Estado dominicano de ejercer un papel eficiente en la aplicación de una regulación a una actividad que está a la vista de todo el mundo. Hay 2 o 3 preguntas que uno puede hacerse en relación con esta despiadada decisión, por una parte, de legitimar lo que la corrupción había establecido a partir de bancas ilegales, que es permisivo porque aquí eso se apuesta a la gobernabilidad y el Estado se ha repartido como un pastel. Le dan una parte a un partiducho, otra a otro, a los Peñaguaba le dan la lotería, a fulano, a lo del PTD le dan repartido el Estado. Ciertamente lo que se pretende es legitimar lo que se ha hecho en relación con la apuesta, pero derribar para poder facilitarle eso a los banqueros, los que manejan estas bancas, para derribar las distancias entre las instituciones en las que deben funcionar estas bancas es ya sumamente criminal, sencillamente criminal. Debe el Estado incentivar la cultura del juego en una sociedad como la dominicana que no tiene otra esperanza de movilidad que no sea la del azar. No debe un gobierno sano cuidar de la salud mental de los dominicanos y no propiciar la ludopatía, no propiciar el desenfreno de contar para la realización individual única y exclusivamente con el azar, con los juegos de azar. Es criminal y es la demostración más palpable de la falla de las instituciones en este país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:17. Escuchamos los comentarios de los miembros de este equipo y es el turno de Eduardo Núñez. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Yulisa, comienzo respondiendo a la pregunta que me hacías en la pausa acerca de cómo aumenta la ley de alquileres el tema de las recaudaciones. Mira, en el tema de desalojo o desahucio, a partir de la nueva ley de alquileres y del viejo decreto 4807, se imponía un prerequisito para poder ejercer la acción en justicia, que era que había que depositar en el Banco Agrícola el contrato y además pagar una tasa que yo no recuerdo exactamente a cuánto ascendía, creo que era de 2 meses. Estos 2 meses que se pagaban, al final del contrato uno llevaba su recibo y eso y le devolvían una parte. ¿Qué pasa? Ahora la ley ha impuesto primero extendido, ampliado este requisito y de la información que tengo de la prensa, porque no, tal vez por falta mía, no he podido localizar el texto íntegro de la ley y la prensa reporta lo siguiente. De no efectuarse el depósito en el plazo indicado, y esto refiriéndose al depósito del contrato, el propietario pagará un recargo de un 20% por cada mes de retraso durante los primeros 5 meses. Es decir, que si nosotros cerramos un contrato de alquiler hoy, debemos de depositarlo a los 15 días. Si nos pasamos de esa fecha, por cada mes de retraso durante los primeros 5 meses, se paga un 20% del total del alquiler. Si son 10,000 pesos, serían 2,000 pesos por mes. 5 meses serían 10,000 pesos, un mes total. Y
un 1% a partir del sexto mes, hasta tanto se haga el registro del contrato. De esa forma es que naturalmente, si antes pagábamos 2 y se devolvía una parte, y ahora en caso de retraso tenemos que pagar por 5, pagamos los primeros 5 meses, pagamos un 10%, y a partir del sexto pagamos un 1%, el aumento es muy claro. Y claro, siempre va a permanecer la crítica de por qué este depósito, si se utiliza como una garantía para el pago, ¿por qué no se realiza en un banco comercial normal? O sea, ¿por qué el Banco Agrícola y no un banco comercial? La gran pregunta es ¿por qué el Banco Agrícola? Y el Banco Agrícola, que no tiene nada que ver con eso, no debería tener. Si tú me dices que es una asociación hipotecaria, yo creo que tendría más sentido, o si es el Banco del Estado, pero el Banco Agrícola. Mira, y los bancos agrícolas por algún tipo de fomento o algo así. Mira, por esas leyes de fomento agrícola que venían de las reformas agrarias, que eran leyes francesas, pero que el sector inmobiliario ya al día de hoy, o el sector de vivienda, mejor dicho, ya no tiene ninguna vinculación, nunca ha tenido realmente, pero sobre todo hoy, no tiene ninguna vinculación con el sector agrícola. Eso fue en ese orden, aclarando esa duda que nos llegó por las redes sociales. En el día de hoy, siendo viernes, los viernes, bueno, este es mi segundo viernes en radio, los viernes ya para nosotros han sido, o para mí más que nada, es un día suave, aunque hoy es un día de pena por muchísimas cosas. Yo elegí un tema que también viene de las redes sociales, que es lo que muchas personas se vienen preguntando, alrededor del voto electrónico. Mira, la Junta Central Electoral y la representante de Transparencia Internacional han dado declaraciones contrapuestas, contradictorias. O sea, ha surgido la duda de qué es y cómo funciona el voto electrónico y cuáles son las consecuencias para las próximas elecciones. Antes de entrar en materia, yo quiero crear la comparación o el paralelismo entre ambas declaraciones. Por una parte, Transparencia Internacional ha dicho: nuestro rechazo es absoluto hacia el voto electrónico. No confiamos en ese sistema porque atenta y pone en peligro el sagrado ejercicio del sufragio, no solo en este país, sino en cualquier parte del mundo. Además agrega, el voto electrónico es débil y podría ser violado, hackeado, y muchas personas involucradas que podrían beneficiarse se podrían enterar por quién votó cada persona. Sin embargo, no mencionó en cuáles países se ha hecho fraude con el voto electrónico para contrarrestarlo. A eso voy yo en este comentario. Que podrían beneficiarse, se enteraría, y además se pierde ese aspecto secreto. Además agregan, el ciudadano se expone al peligro de que cualquiera que hackee el evento electoral se entere de por quién ejerció el voto. Por otro lado, y en contraposición a eso, el Pleno de la Junta Central Electoral ha dicho que este sistema no está conectado a ningún tipo de dispositivo o red, por lo que ninguna institución, organismo o persona podrá penetrar al sistema con fines fraudulentos o de otra índole. La Junta puntualizó además que el sistema garantiza un proceso electoral de cara a las próximas primarias íntegro, seguro, transparente y ágil. Además indicó, y esta ya es la parte importante, que este sistema automatizado ha sido creado y desarrollado por ingenieros de la Junta en varios años de trabajo, que este sistema podrá ser auditado por una firma internacional y por los partidos políticos. Bien, mira, lo primero que hay que tener claro es que la contraposición que se crea entre voto electrónico y voto automatizado no es del todo correcta. El voto electrónico constituye el género, la gran clase. El voto automatizado es una de esas especies de ese género, es una clase de voto electrónico, por una razón muy sencilla. Cualquier sistema de votación que incorpora recursos informáticos para su emisión, conteo o recuento de votos, representa una clase del llamado voto electrónico. Y ojo con esto. El voto electrónico lo que tiene la finalidad es de sustituir el material tradicional, como las papeletas, las urnas, el conteo manual, los materiales, por medios electrónicos, escáneres, registros digitales, máquinas de votación, lápices de selección o pantallas táctiles. Todo con la finalidad de agilizar el proceso de carga y recuento de votos.
lo que eliminaría, y esto muy en teoría, la cuestión de votos nulos y ayudaría al perfeccionamiento del sistema. Para que se entienda en palabras más llanas, de manera general, el voto electrónico implica la emisión del voto mediante recursos electrónicos. Cuando desde la Junta se asegura que no se trata realmente de un voto electrónico, sino de un voto automatizado, y que el automatizado, no reúne las características ni las debilidades del primero, que es ese voto electrónico, lo que se está queriendo decir es que la máquina mediante la cual se realizará la selección procesará la información sin ningún tipo de conexión mientras está en el proceso. Es decir, que la máquina, cuando en la Junta Central dicen, no, este voto es automatizado, no es que el voto automatizado no sea electrónico, lo que está diciendo es que la máquina que se utiliza no está conectada a internet o no está conectada a una red. Pero desde que yo utilizo un recurso electrónico para el sistema de votación, es un voto electrónico. Sin duda. Y además, hay que tener algo muy claro. En lo que la Junta propone, lo que no hay es una desmaterialización de las papeletas. Bueno, la Junta dice 3 cosas que son, primero, que puede ser auditado. O sea que puede haber una auditoría del voto, ciertamente. Eso es una. Dice que deja constancia física. O sea, hay un papel que se te entrega cuando tú terminas de votar, emitido por la máquina. Entonces hay una constancia física del voto emitido, no es como el voto electrónico propiamente dicho, que no hay constancia, tú simplemente vas a hacer los movimientos que tiene que hacer frente a la máquina y emitiste el voto, pero no te dan una constancia, no hay ese volante de comprobación. Ese volante de comprobación, dice. Y por último, lo que señala que trabaja sin conexión, se refiere a 2 cosas. Una, a que tiene batería de autoabastecimiento, por una parte, y le permite, en caso de que haya, por ejemplo, apagón, etcétera, y otra, porque los circuitos que van hacia la red están ocluidos. O sea, esos circuitos parece que le dan una seguridad a lo que llama el presidente de la Junta para diferenciar el voto automatizado, para diferenciarlo del voto electrónico. Él dice, parece que lo que él quiere dar a entender es que no hay ninguna posibilidad de hackeo por la vía de esos niveles de conexión, etcétera. A eso se refiere. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos en el comentario de Eduard Núñez, a quien por primera vez le toca una adenda. La segunda parte de mi comentario, ya que ustedes me lo permiten. Este va a ser mi comentario más largo. Ese es tu derecho. No, claro que sí. No, y aquí no lo siento coartado por las pausas de Francis. Mira, retomando el tema, ahí es lo que hay que tener claro. Establecía en la primera parte de que el voto electrónico es ese voto que utiliza medios electrónicos para el manejo de la información, que el voto automatizado no es más que una clase de voto electrónico, que la real diferencia que hay que establecer es ese voto electrónico que utiliza la desmaterialización o la intangibilidad, que es lo mismo que decir ese voto electrónico que se efectúa por conexión o por internet, en el cual no se emite ese comprobante de votación que el votante luego va y deposita en una urna. Es decir, ese voto que se puede hacer sin boleta, que ese voto que se hace por internet. Ese voto no es el que estamos utilizando, el que se está proponiendo en la República Dominicana, porque el que se propone aquí sí deja un rastro de papel. Lo único que en lugar de usted tomar un marcador, tal vez sea una pantalla táctil, tal vez sea un lapicero de eso digital, usted marca a la persona de su preferencia y una máquina emite la boleta. Pero, en realidad, y esto es algo muy importante, la contraposición que existe entre estos 2 tipos de voto electrónico es la siguiente. Hay un voto que es el voto por conexión o internet, que no utiliza papeletas o escáneres, y el voto automatizado, en el cual se imprime un comprobante de votación que el votante deposita físicamente en una urna, dejando así una constancia material de su voto. Naturalmente,
Independientemente de la especie de voto electrónico que se utilice, para nuestro caso, no es cierto que el voto electrónico se encuentre exento de problemas. El primero es uno muy obvio. La falta de alfabetización digital que puede ser observada en gran parte de la población podría afectar el proceso electrónico e incluso eliminar su mayor ventaja competitiva frente al voto tradicional, que es la supuesta rapidez del mismo. Muchos de nuestros votantes no se encuentran formados, es una experiencia totalmente nueva, hay que hacer una campaña de educación, Que debería comenzar de concientización desde pronto. pero desde ya para saber cómo se vota electrónicamente, porque es algo que por lo menos aquí todavía no hemos hecho. El segundo, y naturalmente haciendo la reserva de lo que comentaba el profesor Andrés L. Mateo, no todos, dependiendo de cuál sea la parte que se automatice, es que vamos a ver qué tanto puede afectar el tema del suministro de energía, por una cuestión muy sencilla. La dependencia de los sistemas electrónicos al suministro de energía, que en nuestro país sigue representando un problema. Debemos recordar que para que un equipo electrónico funcione perfectamente, el suministro de energía debe de ser constante en todas las mesas electorales del territorio nacional. Y por último, que es creo que el punto neurálgico de esta observación al voto electrónico, es lo siguiente. Mire, el costo de implementación de cualquier sistema electrónico de votación es muy alto. Y en un año donde estamos reformando ley de partidos, donde estamos donde hemos adoptado una ley de exacto, donde hemos adoptado una nueva ley de partidos, donde hemos adoptado una ley de régimen electoral que ya tiene sus propios costos, las candidaturas millonarias, la celebración de las primarias, a todo ese gasto, a todo ese costo, sumarle la implementación del voto electrónico, a mí no me parece ni siquiera prudente. A todo esto además hay que agregar las críticas o lo que la experiencia internacional ha demostrado en cuanto al voto electrónico. Mira, para el año 1965, el Parlamento holandés permitió el uso del voto electrónico y para el año 2006 determinó que el sistema electrónico representaba fallos de seguridad, por lo que retornó al sistema tradicional de boletas. En el año 2009, Irlanda suspendió la implementación del voto electrónico por los elevados costos económicos, tanto así que en el 2012 se deshizo de 7.500 máquinas adquiridas en el 2002. En el año 2009, el Tribunal Constitucional Federal Alemán declaró inconstitucional el sistema de voto electrónico por considerarlo demasiado vulnerable. O sea, la experiencia internacional nos está diciendo por una parte, el primer país que adoptó el voto electrónico lo abandonó. Alemania lo declara inconstitucional por considerar el sistema vulnerable. E Irlanda se deshizo de los equipos que había adquirido 10 años después porque no pudo implementar el voto electrónico. No estoy diciendo que estas sean las cosas que van a pasar aquí, pero debemos de tenerlas en cuenta, sobre todo cuando se trata de una experiencia tan nueva. Para finalizar, yo no quiero presagiar nada malo, pero de lo que se ha hablado y de lo que se ha propuesto, al menos en papel, al menos en teoría. Creo que es cierto, creo que la fórmula del voto electrónico puede ayudar a viabilizar, agilizar y permitir una mayor precisión de los votos efectuados. Pero la gran propuesta de que el voto electrónico genera más confianza, de que acelere el proceso, de que termine con el clientelismo político, de que acabe con los delitos electorales, me parece un poco ingenuo, por no decir otra cosa. Y además de los equipos, Eduardo, que se van a necesitar para este nuevo voto de las elecciones próximas, que se comprarían, según dice la Junta Central Electoral, para aprobarlo con las primarias de los partidos políticos y después entonces se utilizarían con las elecciones generales del 2020, le hacen surgir, yo creo que a mí, a mucha gente, una pregunta muy simple. ¿Qué va a pasar entonces con los equipos que se compraron en las elecciones pasadas? Y que hoy están almacenados. Que hoy están almacenados, que tienen ya 3 años almacenados, o casi 3 años, que para el 2020 tendrán 4,
No se ha hecho absolutamente nada con ellos, pero se paga un almacenaje bastante costoso, por cierto. ¿Qué piensa hacer la Junta Central Electoral con eso? Simplemente decir que no sirven y acostarse de ese lado diciendo que no sirven y que el país siga pagando el almacenaje de sus equipos. Realmente, de todo eso que se le compró a Indra, no sirve nada. Y si no sirve nada, ¿por qué la Junta Central Electoral le está pagando la deuda a esa compañía? Indra no ha vuelto a gritar más. La Junta Central Electoral inició y creo que va muy avanzado, si no es que ya terminó, el pago de la diferencia que exigía esa compañía española. Lo único que le falta, según la información que tengo a la Junta Central Electoral, era una diferencia por intereses. O sea, que el capital, la Junta Central Electoral, del dinero de todos los dominicanos se lo pagó a Indra. Entonces, aquí hay dos cosas sencillas. ¿Pagaron a conciencia de que los equipos no servían y no sirvieron? ¿O simplemente van a dejar los equipos ahí pensando que se van a utilizar en el futuro? Y de ser así, ¿por qué plantean en un presupuesto que hay que gastar 560 millones de pesos más para comprar otros equipos? O sea, aquí hay una información que no está clara. Y creo que le toca a la Junta Central Electoral, sin duda, aclararle al país qué va a hacer con esos equipos que se le compró a Indra si la Junta está planificando comprar un grupo de equipos que se más. lo cobren a Roberto Rosario, coño, porque este país no puede seguir así. ¿Cuántos millones de pesos les cuesta a este país eso que llaman democracia electoral? Señores, hay que ver lo que costó las elecciones del 16. Miles de millones de pesos. Solamente en la deuda que dejó Roberto Rosario. Y de préstamo. Solamente en esa deuda que dejó para esos aparatos que no tuvieron ninguna función. Porque por lo menos ahora han comenzado temprano. Vamos a ver en qué paran estos aparatos. Pero es de miles de millones de pesos que hablamos. Un cálculo rápido. Mire, yo en mi primer comentario que hice junto a usted decía que la política no le podía salir tan cara al Estado. Un cálculo rápido, si decimos, de las elecciones que vienen, que son multinivel, 4.000 millones de pesos. Más el costo de los equipos, más la celebración de la primaria, se nos va a ir la mano. Es que no puede ser que la política le salga tan cara al país, pero además creo que es momento de que la Junta Central Electoral le diga al país finalmente si sirve algo de los equipos de Indra. Si no hemos pasado 2 años y medio, 3 años pagando un almacenaje por algo que sabemos que no va a servir y nos convertimos en cómplices de irresponsables, pagando todos los meses por algo que sabemos que no se le va a sacar ningún provecho. De ser así, ¿cuáles van a ser los pasos de la Junta Central Electoral? Simplemente admitir públicamente que los equipos no sirven, que hemos pagado todo ese dinero, que se terminó de pagarle a la empresa suplidora y que nadie le va a devolver al país lo que se pagó. O sea, no hay consecuencias. O de lo contrario, que se haga una expertise técnica nuevamente, que se determine si de verdad de ahí no sirve nada y si sirve algo, entonces que se utilicen para las próximas elecciones o que se lo den a los niños en las escuelas públicas para jugar. Todas esas impresoras deben de tener algún uso. Si los datacar no sirvieron, si los captahuellas no sirvieron, bueno, entonces algo van a tener que hacer con eso. Pero no puede ser que no sirvan, que se vayan a comprar otro y que también tengamos que pagar todos los meses por ello, como si fuera el cuento de aquel de la mujer de los medio pesos. No sirve, pero tengo que demostrarle públicamente que tiene un costo para mí y eso aparentemente tengamos que pagarlo todos los dominicanos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:44. Respecto del tema que hablábamos hace un momento y antes del comentario de José Luis Mendoza, una aclaración. Tenemos información de una fuente incuestionable de que los equipos de Indra, que acabo de decir que la Junta Central Electoral le terminó de pagar, ¿sí?, fueron pagados por una obligatoriedad de la Cámara de Cuentas. Pero la Cámara de Cuentas no tiene esas funciones. Y Indra no puede además obligar a una institución a pagar un procedimiento que está cuestionado. Hay que aclarar una cosa. Yo como ciudadano dominicano, a mí Indra no me engañó. A mí me engañó el que compró cuando había que alquilar. Y el que compró lo que no debía. Y el que compró lo que no debía cuando las obligaciones y las circunstancias exigían otra cosa. Indra a mí no me da ni frío ni calor. Probablemente no sea la empresa favorita de uno cuando uno estudia a lo mejor su historial, lo que fue. No, ok, ese es otro tema. Ahora,
a Indra le fue alguien a comprar y ellos no son estúpidos, le van a No, vender. claro. A mí el que me compra libra y media de salami, yo se la vendo. Ahora, Si tú vendes salami, coño, tú se lo vendes. para un sándwich se necesitan 2 rodajas y media y usted compra libra y media, pues ese es su problema. No, y la Cámara de Cuentas no a mí tiene me esas engañó funciones. el que presidiendo una institución aquí, que en este país se le tocan fondos sin límite cuando hay elecciones. El que hizo una inversión que no debía, por un producto que no necesitaba comprar, que más bien Y debía en arrendar. un momento en que no podía comprarlo porque ya las elecciones estaban ahí a mitad de camino. Bueno, la información es O sea, que a mí no me que sorprende que Indra le pague, para Indra que no entendamos. exhibe una certificación de Roberto Rosario Márquez avalando que Y esos equipos ahí es son que una está el asunto. maravilla y que ellos no pueden, la Junta Central Electoral no puede disponer de los equipos hasta que no le termine de pagar un par de millones que aún le faltan. A partir de ese momento, entonces la Cámara de Cuentas puede, la Junta Central Electoral podría disponer de los equipos, regalárselo a la policía. Vámonos al carnaval. Quemarlo, Esos son- pegarle fuego y hacer una fogata esos allá son en Valle excusas. Nuevo, lo que sea. Pero Esas son ahí está la excusas para información. justificar lo que se hace en este país siempre, que no quieren escándalo, que es más difícil perseguir a una persona que lo ha hecho mal, sobre todo si es del partido, si es del gobierno, y entonces le echan agua al vino, como se dice. Lo que sí yo te puedo decir es que el Marqués se salió con la suya ahí. Ajá. Y aquí se han salido con la suya todos se han salido con la suya. El de Oisoe, ahí está José Lalú entrándole al de Oisoe, al dueño del negocio de Oisoe. Al Rosario, ¿cómo se llama? Rosario. No, Florencio. Florencio. Pero Y- le contestó él, claro. le contestó y le contestó derecho. Bueno, muchísimas gracias a la Ahora te alcaldía parece mal, pero de cuando Santo tú venías, Domingo ¿no? Este por invitarnos al gran desfile de carnaval este domingo 24 de febrero a las 4 en la Avenida España. También va a haber carnaval este domingo 24 en el Malecón por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Vamos que la capital, fin de semana carnavalesco por todas partes. Vamos a escuchar ahora el comentario de José Luis Mendoza. Por asuntos de, vamos a decir, la misma naturaleza de los medios, uno está a veces tan preocupado con lo que pasa dentro como con lo que pasa afuera. Pues es obvio que le hemos dado mucho seguimiento al tema de Cúcuta, Venezuela y todo esto. Pero aquí también, aquí dentro de la República Dominicana, hoy hubo un importante movimiento masivo popular que me llama la atención sobre todo porque proviene de una de las regiones del país que durante años conocimos por su trabajo, por su cultura de progreso, y por ser una de las provincias incluso que hasta dentro del propio movimiento demográfico, es decir, el que se va del pueblo a la capital y el que se va de República Dominicana a otro lugar del mundo, llevan consigo ese signo del trabajo. Y es la comunidad banileja, esencialmente la provincia de Peravia. La provincia de Peravia, que dice la historia, cuenta la leyenda urbana que no era Peravia, era Pravia, que se llamaba la doña, la señora, por la cual terminó conociéndose así esas tierras. Es una provincia que forma parte de las provincias que se estrenaron, que llegaron a tener ese nivel en la división política en 1944, cuando Trujillo decide quitarle una porción a la antigua provincia de San Cristóbal y le coloca el nombre De José Trujillo Valdés. nada de Pepito Trujillo, nada más y nada menos, que tenía entre sus méritos haber sido un exitoso ladrón de ganado ajeno. Un abijeo. Un abijejo, como le llamaban en esa época. Así es el abigeato. Ahora, Andrés, increíble. Este país tiene unos episodios ahí que hay que grabarlos. A ese señor se le puso un busto en medio del hemiciclo del Congreso de la República. O sea, ni Duarte, ni Sánchez, ni me habían tenido un busto ahí. Y en el hemiciclo dentro. Y había uno de él. Y cuando lo enterraron en la Catedral Primera de América, porque por si usted no lo sabe, Trujillo Valdés estuvo enterrado en la dijo, no recuerdo cuál fue el orador, voy a buscar Mito y Cultura en la era de Trujillo para volver a escuchar, a ver el nombre de quién fue que lo dijo, que esas estructuras jamás habían tenido Sí. un muerto de ese nivel. La gloria, la glorificación. Dice Almoina en su libro burlesco, que las columnas de la catedral quisieron caerse, pero por vergüenza histórica soportaron. Miren, la provincia Peravia nace en 1944. Ha tenido como zona del país destinada sobre todo al agro una histórica cultura de trabajo, el café, las hortalizas y por supuesto los frutos, siendo el mango el más representativo de ellos. Forma parte de una historia que antes de todo ese apego al trabajo agrícola había sido maderero. Sobre todo porque es bueno recordar, esa zona que hoy llamamos Peravia tenía hasta el año 2002 lo que hoy es la provincia de Ocoa.
formaba parte de una misma unidad territorial y compartía pues una serie de características desde sus apellidos, desde ciertos aspectos del trabajo y de la forma de generar riqueza. Anteriormente fue una gran región de producción maderera, esos famosos aserraderos que desde la época de la independencia generaron muchísima riqueza en esa zona del país. Y los vanilejos, como parte también de esa cultura de trabajo, pues uno los conoció, sobre todo en las últimas décadas, el trabajo relacionado al detallista, al trabajador, al vendedor al detalle, el colmadero. La idea de los vanilejos como un grupo de muchísimo trabajo ha venido en los últimos años contaminándose con tantas informaciones que se producen alrededor de esa hermosa parte de nuestro país en los temas relacionados al narcotráfico. Se es muy injusto, generalmente tiende en el uso del idioma a hacerse muy injusto cuando haciendo señalamientos relacionados a temas del crimen organizado, Caso Paya, los diferentes elementos que se han propiciado en los últimos años y tan recientemente como en los últimos meses, los puntos de droga, un senador que denuncia y tal vez no culpa ni señala, una autoridad que se ve pues obligada, lo digo en el caso del actual procurador de la provincia que tiene una enorme cantidad ahora de temas con los cuales luchar, es un recién llegado, por cierto, es de Azo, es de ahí mismo de la zona, pero tiene ahora el peso sobre sus hombros de toda esta presión social que se genera alrededor del tema del narcotráfico. Hoy, vestidos de blanco, hubo una protesta, hubo una marcha donde se repudiaba la criminalidad, la violencia, la represión policial, porque todo esto en Baní también es una provincia donde se han dado muchos fenómenos alrededor de una represión que podría estar, como siempre, inspirada, disfrazada detrás de la búsqueda de criminales y delincuentes, pero en la práctica no es así porque los delincuentes siguen a sus anchas operando, sobre todo en materia de los puntos de droga. El tema de los puntos de droga, siempre hemos insistido, desnuda a su vez otro grave problema, el del consumo. La provincia de Peravia tiene un ingreso per cápita relativamente alto en comparación a las demás provincias de la vertiente sur, tanto por sus caracteres productivos que hemos citado antes, como por el hecho de que es una de las provincias mayores receptoras de remesas del país. Eso dado el hecho de que, y lo decimos a veces en broma, lo decimos a veces en serio, en los municipios más exitosos de la provincia de Peravia, ¿ustedes saben cuáles son? Están todos en Nueva Inglaterra. Providence, Lawrence, Providence, y todas esas áreas alrededor de la Nueva Inglaterra donde en gran parte esta migración ha seguido siendo lo que ha sido siempre. Un grupo de trabajadores que llega por la base de su enorme vocación de trabajo a la prosperidad. Y esa prosperidad, como la inmensa mayoría de los dominicanos allá afuera, no basta con elevar su nivel de vida, la comparten con quienes dejaron atrás. Y así usted va a Cañafistol, y así usted va a Sombrero, y así usted acude a todo ese número de pequeñas comunidades que están desde el municipio cabecera hasta llegar a Palmar de Ocoa, y va a encontrar que los pueblos, esos pequeños pueblos que conforman gran parte de la provincia, no están, como en muchos otros casos de mi región, cundidos por la pobreza. Hay realmente una expresión del ahorro, hay una expresión de la inversión. No es que no tengan problemáticas, las tienen, pero en una comparación directa, ciertamente que llama la atención la enorme cantidad de riqueza acumulada. Ahora, ¿qué me llama la atención, don Andrés, Yulisa, Manuel y nuestra estimada audiencia? La región menos violenta del país siempre tendía a ser la provincia de Peravia. Cuando se dividió la provincia, se queda Ocoa con los mejores números en materia de índices violentos. Ocoa sigue siendo, y ojalá lo siga siendo siempre, y ojalá las condiciones que le permiten mantener esos bajos estándares de violencia, ojalá puedan mantenerse. Y yo diría que incluso hasta copiarse y estudiarse las condiciones que permiten mantener a Ocoa como una especie de lugar del país donde una serie de fenómenos de la violencia o no han llegado, o no se han profundizado, o gracias a Dios no se han masificado. Pero así había sido también con la provincia de Peravia en general hasta hace pocos años, hasta que el fenómeno del consumo y el tráfico dijo presente. Y con el fenómeno de los puntos de droga, y con el fenómeno obviamente del pago por consumo y del microtráfico, llegaron consigo los enfrentamientos violentos, llegaron consigo las estructuras que permean la policía y que permean las distintas agencias e instituciones del país y en el caso de esta provincia. Esta marcha, a mí me gustaría que no fuera la única, que fuera la primera de muchas, que convirtiera a los habitantes de un lugar que quisiéramos seguir conociendo por sus mangos, su café, su gente trabajadora, su enorme vocación, señores, cultural, porque Baní, hay que decir que ha producido también una buena cantidad de escritores
y de gente que ha aportado muchísimo a las letras dominicanas, don Andrés. Claro. Y quisiéramos que toda la vida se mantuviera así, pero uno choca con la triste realidad de encontrarse cada cierto tiempo o con tragedias o con las ejecuciones o ajuste de cuentas o acribillamientos o la situación de la muerte de ese oficial de policía, más lo que se desnuda a partir de esa polémica. Que esta marcha, y esto me parece interesantísimo, sea continuada por una serie de elementos que permiten apreciar que las fuerzas vivas de la población de la provincia y esencialmente del municipio cabecera están contestes de que no pueden dejar que se les salga de las manos lo que había sido hasta ahora un estilo de vida que en la inmensa mayoría de los casos se asumía como tranquilo, de trabajo, de progreso, de expansión de su tejido productivo. Un ejemplo dentro de nuestra región sur de que en las manos del ciudadano está la capacidad de producir su propio progreso y no lo que le regale un político, no lo que quiera regalar como dádiva el aparato político dominicano. La participación de los ciudadanos en política activa, siempre hemos insistido aquí, quitarnos la venda, no se limita al voto. Eso han querido los políticos tradicionales, limitarla a eso, convertirla en una especie de ciclo de 4 años. Usted se para y hace una ceremonia y tira un papelito. No, esa marcha, esa protesta, esa participación a partir de todos los elementos que permite el campo de la opinión, el campo de la interacción, los propios medios de comunicación, y ni hablar de la presión, ese término presión, que yo siempre he insistido, quizás es uno de los mejores aprendizajes de las sociedades anglosajonas. Es bueno recordar que sus leyes, sus normativas siempre dicen que el pueblo tiene derecho a hacer presión. Hagan presión, presionen, lleven, empujen por las vías que las leyes permiten a sus autoridades a rendir cuentas y a rendir precisamente resultados, porque Baní tiene que volver a ser conocida y a generar titulares por todo lo bueno que tiene y no por lo poco malo que hoy mancha una extraordinaria fama de trabajo y progreso de una de las provincias más hermosas que tiene nuestro país. El gobierno de la tarde.